Hola, buenos días, tardes, noches, según el momento en que nos estés viendo. Bienvenido a estas charlas del Otro Muro, que están destinadas a ser un encuentro para compartir conocimiento sobre diversos aspectos de las artes escénicas. En esta en concreto vamos a hablar de literatura para la infancia y para la juventud. Me han dicho que lo más interesante es que pase de los temas de bachillerato, de los libros de bachillerato que ya podéis conocer y que vayamos a títulos nuevos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, lo vamos a hacer de atrás para adelante y espero que os sea útil y divertido y sobre todo inspirador. Lo primero que vamos a hacer es deciros dónde buscar, dónde están los recursos para que vosotros y vosotras mismas podáis buscar allá donde están la mayoría de las pistas de las que vamos a hablar hoy. Os recomiendo que os metáis en la página de Asiteg, que es la Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud, es www.asiteg.net, y allí vais a encontrar, aparte de algunos títulos, porque Asiteg se dedica principalmente a publicar libros que son funciones de teatro para la infancia y la juventud, también vais a encontrar diversos manuales que hablan de cómo escribir, de cómo hacer un taller o de un catálogo más extenso del que voy a poder yo daros en este breve tiempo de libros dedicados a la infancia y la juventud con un apartado específico para el teatro, ¿vale? La otra posibilidad es que os metáis en la página de teveo.es, que agrupa la mayoría de compañías de teatro y juventud, y allí vais a ver qué se está haciendo, qué podéis ver, cuáles son los títulos, quién está haciendo qué y qué podéis esperar o qué está ofreciendo a la infancia y la juventud el teatro actual. En cuanto a manuales, pues hay infinidad. Asiteg, ya os digo, tiene publicados 3. Uno de Susan Lebeau, que está muy bien, que se llama Escribir para público joven. Tiene también un catálogo de libros, que es el panorama de libros teatrales para niños y jóvenes. Y también tiene una teoría y práctica del taller de teatro. Sobre cómo hacer talleres de teatro, supongo que tendréis experiencia, pero os voy a presentar algunos títulos que os pueden ser útiles o que pueden cubrir a lo mejor algún aspecto que no estáis teniendo en cuenta o que os pueda ayudar para reforzar vuestras herramientas. Una es esta, Drama, de Fernando Berceval. Este no está, es de la editorial Ñaque, es un poco antiguo, por lo menos en el ejemplar que yo tengo, y lo que busca principalmente son las dramatizaciones. ¿De acuerdo? Este es de Pere Mascaró, Més Teatre Educatiu, que es un manual de un docente con ejercicios que ya vienen con temas, con tiempos, con protagonistas, material, el espacio que necesitas. Bueno, pues contiene la experiencia de un docente de muchos años. Aquí podéis encontrar muchas de las cosas que hacéis y a lo mejor inspiraros en alguna de las cosas que podríais hacer. Gramática de la fantasía de Gianni Rodari no es un libro dedicado especialmente al teatro, pero es especialmente recomendable y seguro que conocéis a Rodari, así que no me voy a detener mucho en hablar de él. Pero aparte de la gramática de la fantasía, tiene otros ejercicios de fantasía y contiene los ejercicios que él como pedagogo durante muchos años recorriendo Italia utilizaba en los institutos, en los centros educativos para animar a la escritura y al conocimiento de la literatura para los niños y la creación. Este a mí me gusta especialmente, Juegos para actores y no actores, de Augusto Boal. Pues en realidad está centrado mucho en el teatro foro, pero tiene una parte de juegos, de complicidad, para generar complicidad, elenco, equipo, que son muy útiles y que también, pues muchos los conoceréis, están en diferentes versiones para que los podáis utilizar y pues han sido utilizados desde talleres de teatro de calle hasta la Royal Shakespeare Company. Entonces abarcan un gran espectro de la gente que practica teatro y parece ser que ha sido útil para todos. Así que yo os lo recomiendo muchísimo, esa guía para actores y no actores. En cuanto a editoriales, ¿dónde podéis encontrar libros destinados al teatro para la infancia y la juventud? Pues en las editoriales teatrales habituales os recomendaría Antígona,
y os recomendaría La uña rota, que es de donde se centra la mayoría de la edición para niños y jóvenes. Nani de Julián, que es un autor, acaba de abrir un proyecto precisamente dedicado especialmente a la literatura para la infancia y la juventud. Es tan fresco, es tan nuevo, que no he podido ni echarle un vistazo, pero Nani es un buen autor y seguro que tiene propuestas interesantes y allí podéis encontrar títulos de interés. Luego las propias editoriales suelen tener cada una su colección teatral. Os voy a presentar una, pues Edelvives tiene, Alfaguara, Siruela. A mí me gusta mucho esta de Anaya, ¿vale? Porque aparte de contener la obra de teatro en sí, tiene una guía que es muy útil para el docente y también para el alumno a veces, ¿no? Porque aparte de la introducción, pues te pone los personajes, te da alguna ilustración, te das pistas sobre la escenificación. Luego contiene el texto, ¿vale? Con las acotaciones en otro color para que sean de fácil manejo. Y al final, pues tiene las acotaciones escénicas, ¿vale? Y sugerencias de lectura e interpretación, que pueden ser las vuestras o no, pero que siempre está bien, porque en principio son del autor y a lo mejor también os pueden orientar hacia, bueno, pues a ver cómo decidís montar la obra en concreto. Tiene para distintas edades, cambia el color, dependiendo de la edad a la que se dirige, y es una buena colección que creo que todavía sigue en funcionamiento. Os digo todo esto porque en el libro el panorama de libros teatrales para niños y jóvenes, hay muchos títulos, pero se han quedado un poco antiguos. Así que vamos a ver un poquito, vamos a hablar de cosas que no aparecen en ese libro, ¿vale? Este ejemplar de Dramática, que es la revista que edita el Centro Dramático Nacional, está dedicado a la infancia y la juventud. Tiene artículos pues, de la gente que se dedica a esto ahora, ¿no? Desde Michael Ende, ¿no? que ya no se dedica a casi nada porque está un poquito pasado, o está un poquito muerto, pero es un referente en la literatura infantil y juvenil, hasta Lucía Miranda, que es o Susan Lebeau, o bueno, diferentes ideas y diferentes artículos de personas de todo el mundo de habla hispana reflexionando sobre el teatro de infancia y la juventud, incluido, que me ha parecido muy interesante, la reflexión de un crítico, que es un crítico joven, es Unax Ortiz, que es el hijo de Pedro Casablanc y Sara Illán, lleva yendo al teatro toda la vida y comenta qué es lo que él busca en una obra teatral. Bueno, me ha parecido interesante. Aquí en el mundo de la infancia y la juventud, tan importante como los títulos, son las personas que hacen, ¿vale? Os voy a hablar de Itziar Pascual, porque Itziar no solo es autora y editora, también da talleres, ¿vale? Da talleres para docentes de escritura para infancia y juventud. Lo suele hacer online, la podéis buscar y son talleres muy interesantes porque ella lleva mucho tiempo dedicado a esto. Ella ha trabajado mucho con Susan Lebeau, que es una autora canadiense que es un referente y de la que hablaremos cuando hablemos de autores. Y es un taller muy interesante para tener herramientas, sobre todo para escribir, ¿de acuerdo? La otra persona que a mí me parece una referencia en este mundillo es Lucía Miranda. Lucía Miranda, probablemente hayáis oído hablar de ella, si no, estáis de suerte porque podéis descubrirla. Su proyecto se llama Cross Border Project y llevan varios años trabajando con adolescentes y niños en todo tipo de ámbitos, en hospitales, en la Quinta de los Molinos, en centros educativos. También hace talleres en un centro veraniego que tiene, que se llama la Fábrica de Harinas, y donde podéis hacer como un proceso más intenso y más inmersivo. Pero también tiene un curso en el que habla de su proceso de creación, cómo lo hace, que ya lo hace partiendo del teatro verbatim, del teatro documento,
realiza entrevistas de las que luego acaba sacando ideas o escenas para las obras teatrales que realiza. Lucía, lo último creo que ha hecho ha sido La cabeza del dragón, que la hizo en el Centro Dramático Nacional y que se convirtió en una fiesta, no sé si pudisteis verla, pero también tiene proyectos como Casa, o bueno, todos los años hace proyectos con adolescentes, tanto aquí en Madrid los hace en el Centro Conde Duque y en la Quinta de los Molinos, procesos de muestra, procesos que son no pretenden tener un resultado artístico, sino que las personas que participan muestren y sean capaces de confrontar su trabajo con el público, y son siempre una delicia y son siempre un aprendizaje. Así que os recomiendo muchísimo el trabajo de Lucía Miranda. Compañías en las que os podéis inspirar o a las que podéis recurrir para ver qué están haciendo o cómo están funcionando, pues hay muchísimas. Cuando entréis en TVO veréis que el número es enorme. Voy a hablaros solo de 4 proyectos para no extenderme demasiado y sobre todo por la importancia que tienen. Ya os he hablado de Cross Border Project, que me parece un proyecto de referencia. Ya os digo, no solo por lo que hace, sino por las herramientas que usa, ¿vale? Que creo que pueden ser muy útiles para, pues para inspirarse y encontrar nuevas maneras de afrontar el hecho artístico para la infancia y la juventud. Os hablaría de Ventrículo Veloz, que es una compañía que también se ha especializado en el teatro para la infancia y la juventud. Tiene varias funciones que a lo mejor incluso podéis reproducir en vuestros talleres o incluso adaptar, si no estáis de acuerdo con la manera en que se plantean los temas de los que trata, pero que incide en temas que son muy relevantes para la comunidad juvenil, sobre todo, que es a la que se dedican. Por la boca habla del tema de la bulimia, tiene otra sobre el bullying, dados, tiene también una propuesta para teatro clásico, bueno, y otra con títeres que están muy bien y que probablemente esté ahora mismo recorriendo vuestros centros educativos. Merece la pena ir a ver estos proyectos y además son encantadores y os comentarán cómo lo hacen. Detrás de Ventrículo Veloz, el autor de referencia es José Padilla, que lleva también años especializándose en un teatro específico para la infancia y la juventud. Luego os hablaría de La Rose, porque es también una compañía de referencia, es un teatro menos de texto, más basado en la imagen y que trata temas algo incómodos o con una profundidad mayor, tiene menos capacidad de juego en el texto, pero tiene una capacidad poética que también os puede interesar a la hora de componer vuestras puestas en escena. Y Ultramarinos de Lucas, que es una compañía señera, que lo último que les he visto es una versión de Esperando a Godot estupenda. Os recomiendo que los sigáis a ellos y a las compañías que os parezca que en vuestro entorno son referente. Yo no me voy a extender mucho más porque si no la lista sería interminable, porque hay muy buen teatro para la infancia y la juventud en España y es uno de los lugares donde la creatividad es mayor, así que aprovechad. Por último, os voy a hablar de los lugares donde podéis ver estas cosas, lugares específicos. Os voy a hablar de la Quinta de los Molinos, que es el espacio dedicado para la infancia y la juventud en Madrid. Tiene un proyecto muy variado con talleres de danza, talleres de teatro, talleres de dramatización, encuentros. Este sería uno, la Quinta de los Molinos. El otro sería la Casa del Lector, donde podéis encontrar la sede de Asitez, que tiene su propia biblioteca y donde os pueden atender perfectamente. El tercero, y muy nuevo, es un proyecto que ha abierto el Teatro Real en la zona del Pacífico, el Teatro Real Retiro, donde están intentando acercar la ópera y la música clásica a un público más joven. ¿Dónde encontrar los títulos de los que vamos a hablar ahora? Pues la librería especializada en teatro en España es Artezulay. Está en Madrid,
ahí muy cerca del Centro Dramático Nacional, por la zona de Lavapiés, y si no vivís en Madrid, que no hay por qué, pues podéis encargar, también tiene una tienda online donde podéis encargar los textos que os apetezcan, que os interesen o que os llamen la atención. Y bueno, pues antes de meterme en los títulos, quería, bueno, pues hacer un pequeño parón para hablar de vosotros y daros las gracias porque, bueno, pues por seguir en la batalla, ¿no? Ayer se publicó el anuario de la SGAE y una de las conclusiones que tiene es que el público del teatro todavía no se ha recuperado después de la pandemia. La profesión está muy preocupada por incorporar nuevos públicos y por tanto se está volcando mucho en la infancia y la juventud, y vosotros sois parte de ese esfuerzo, ¿no? No solo el público, que es el destinatario, sino vosotros, que sois los que en vuestros centros hacéis que todo este público que a lo mejor los profesionales estamos buscando, pues encuentre en el teatro una posibilidad no solo profesional o no solo como espectador, sino una posibilidad de trabajar la empatía, la colaboración, el trabajo en equipo, el ponerse en el lugar del otro, pues todas estas cosas que vosotros sabéis y por las que realmente pues os quiero agradecer vuestro trabajo. Y sin más, vamos a pasar a comentar unos cuantos títulos, algunos los conoceréis, otros espero que no, porque si no ya podéis terminar aquí, ¿vale? Vamos a hacer una parte de títulos de autores españoles y luego nos vamos a mover al mundo anglosajón, que tiene muy trabajado todo el tema de la infancia y la juventud y, bueno, que también nos puede servir de referencia, ¿vale? Pues empezamos. Títulos. Lo primero que me han dicho es, por favor, intenta salir de los títulos clásicos del currículo de bachillerato, porque lo tendrán muy trabajado, esto ya se lo saben, etcétera, etcétera. Pero no puedo resistirme, yo soy un amante de los clásicos, así que os voy a pedir que, aunque los conozcáis, investiguéis en estos autores cuyos nombres seguro que conocéis, pero que tienen propuestas que a lo mejor, o por repetidas o por obvias, a veces descartamos, ¿no? Por ejemplo, en los clásicos del siglo de oro, pues buscad textos que no estén en el canon habitual. Por ejemplo, a mí me encanta El animal de Hungría. Los conflictos del teatro clásico están pensados directamente para jóvenes. Cuando los hacen personas mayores, pues no funcionan tan bien, porque necesitan ese ímpetu de la juventud para que los enredos amorosos funcionen y tengan esa energía que los jóvenes les imprimen y que les hacen brillar. Si no habéis visto La discreta enamorada en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ahí podéis ver un ejemplo de cómo esos conflictos brillan en escena, ¿vale? Entonces os voy a recomendar El animal de Hungría, os voy a recomendar La noche toledana, La posadera, que seguro que conocéis, pero no sé yo si está en vuestro currículum, El Volpone, obras que tienen mucho juego, que tienen mucho dinamismo y que, bueno, pues como os decía, estos conflictos están pensados para jóvenes y funcionan mucho mejor cuando los hacen ellos. A mí, por ejemplo, me extraña mucho que no se hagan más montajes de Historia de una escalera de Buero con esta juventud actual que se enfrenta al drama de tener un futuro complicado, ¿no? Y que sueña cosas que luego no va a poder a lo mejor realizar, ¿no? Pues Buero tiene textos como Historia de una escalera o En la ardiente oscuridad, que a mí me parecen muy relevantes y que entroncarían muy bien con el público joven. Más, bueno, esto es un clasicazo, no es un clásico del siglo de oro, no está en ningún catálogo de la EBAU, ojalá. Es Mort, de Terry Pratchett. Terry Pratchett es un autor de fantasía heroica, pero paródica, y esta es una adaptación de uno de sus libros más famosos. Es una delicia leerlo, es una delicia interpretarlo. Yo tuve la fortuna de ver un montaje hecho en un centro escolar por Tito Asorey, que ahora es un director y un actor muy reconocido, que nos regaló un montaje delicioso de Mort, Terry Pratchett. En la ciencia ficción y en las distopías hay grandes títulos. Por ejemplo, volviendo a Buero, La Fundación.
¿no? Bien. Autores en español, Itziar Pascual. Itziar Pascual acaba de publicar un libro, su última obra, que podéis leer, tiene Mascando Ortigas, que está publicada por Asitef, ha ganado todos los premios que se pueden ganar y es una autora que es una delicia leer y tiene una sensibilidad extraordinaria. Tiene también una novela que os recomiendo infinito sobre el tema de los refugiados. Es una delicia leerla, se lee en una tarde y es verdaderamente... tiene una calidad impresionante. José Padilla tiene una línea directamente para jóvenes, Golfa, que es en realidad es la historia de una pintada. Aparece una pintada en el muro del colegio donde a una persona concreta se la llama Golfa y están intentando saber quién ha sido, por qué, y eso genera alrededor de la comunidad escolar un debate. Psicólogos, padres, alumnos hablan de qué, por qué, y al final se descubre quién, por qué, y se hace una pequeña reflexión. Dados es la historia de una persona que no se acepta a sí misma por un tema de género y que se encuentra con alguien que viene a confrontarle con sus dudas y que al final resulta ser una sorpresa extraordinaria. Por la boca habla de los trastornos alimentarios, el tema del bullying también lo trata José Padilla. Y luego además Padilla tiene una línea de ciencia ficción o de teatro un poco más loco, menos... con valores a lo mejor menos sociales, pero no teatrales. Las crónicas de Peter Sanchidrián es una locura de ciencia ficción que además viene en episodios, con lo que podéis trabajar a lo mejor si tenéis un grupo más pequeño o si no queréis hacer una obra larga, pues la podéis trabajar así, por las partes que contiene. Son cuatro episodios en la primera parte y es muy, muy, muy divertida y muy sorprendente. Tiene una segunda parte que se llama El viaje y que también tiene otros 4 episodios. A mí me gusta más esta primera, y tiene una tercera que todavía no se ha terminado de escribir, pero que cerrará la trilogía. Muy interesante, José Padilla. Nando J. López, seguro que a Nando J. López sí lo conocéis, es una persona que además está siempre recorriendo los centros, buscando el encuentro tanto con la comunidad educativa como con los alumnos, para buscar material, historias, compartir. Él suele hablar de la homosexualidad, de los temas de género, de la adolescencia, y también tiene una función que se llama Felices 16, creo, que trata sobre el suicidio, que se montó en el Centro Dramático Nacional y que está francamente bien. Nando J. López. Lucía Miranda, ya os he hablado de ella a través de Cross Border Project. Sus proyectos, ya os digo, aparte de los proyectos que hace como educadora y que muestra, pues tiene otros textos que son ya textos cerrados y que podéis encontrar y utilizar. Y luego un clásico, que no por menos moderno, o sea, que es, bueno, pues el tipo con el que el autor de referencia cuando yo era más chaval, que es Luis Matilla, que tiene, por ejemplo, El árbol de Julia, que es un libro estupendo. Es una historia de, bueno, pues ahora mismo está súper de moda, porque es la historia de una niña que se sube a un árbol para que no lo corten, medioambientalismo, los personajes que aparecen, que intentan que se baje del árbol. Bueno, está muy bien, muy bien, muy bien. Su obra Litrona, Luis Matilla, Litrona, pues ha sido para muchos un relato generacional, como lo fue en mi generación Los 80 son nuestros, de Ana Diosdado, que es también un texto estupendo, o Cachorros de negro mirar, de Paloma Pedrero, que también habla de la violencia, del mundo de los skins, bueno, todas estas cosas que tuvieron una gran relevancia en un momento y que parece ser que vuelven a asomar la patita. Y de estos autores os voy a hablar así, en castellano, y ahora nos pasamos al mundo anglosajón, ¿vale? ¿Qué pasa con el mundo anglosajón? Que muchas de las cosas no están traducidas, o pena, o lástima, o miseria. Entonces, si no hablas inglés, seguro que tus alumnos lo hacen. Entonces, pídeles que te echen una mano, o súbeles la nota si te traducen la obra, aunque sea en una versión que puedas manejar para leerla y luego ya pues ver si te interesa o no. ¿Vale? Los ingleses tienen una tradición extraordinaria
con el público de la infancia y la juventud. No se concibe proyectos que no tengan un valor social, directamente no reciben el mismo apoyo que los que dedican una parte de su actividad artística a relacionarse con la infancia y la juventud. Os recomiendo muchísimo los libros de Tim Crouch. Tim Crouch es un autor modernísimo y vanguardista que se dedica en realidad a la performance y a hacer unos textos que no son para todos los estómagos, pero tiene una línea para la infancia y la juventud que se titula Yo y el nombre de un personaje, donde revisa un clásico y ofrece una versión moderna conforme a los valores contemporáneos. Están publicados 6 de los proyectos. Yo Malvolio es una delicia, es una versión de Noche de Reyes increíble. Yo Banquo también es una maravilla, hablando de la amistad, cuenta Macbeth a través de la amistad que tiene con Banquo. Y Yo Talibán, que es una versión de La Tempestad, que se supone que es un texto densísimo, oye, te lo pasas pipa, y probablemente cuando los alumnos se enfrenten al texto lo lean con una perspectiva nueva y muy interesante. Más textos. History Boys. History Boys tiene una ventaja, que es que además permite tener un elenco un poquito más amplio. Porque en la mayoría de los textos, como son contemporáneos, pues claro, los autores tienen en cuenta los problemas de producción y los hacen ya pensando en las versiones que se pueden trasladar a escena. Y muchos de ellos tienen pocos personajes. History Boys tiene bastantes personajes. Es la historia de un grupo de chavales que se va a presentar a un examen que es el equivalente a la EBAU, y que como parte de ese examen tienen que hacer un ensayo. Entonces tienen 2 profesores, 2 modelos que representan el modelo antiguo de enseñanza y el modelo nuevo. El modelo antiguo es un profesor que les pide que lean, que se aprendan determinados textos por su valor, de Tennyson, de los grandes poetas, y el otro lo que les dice es que sean llamativos, que sean wow, que hagan un ensayo donde digan Hitler es bueno, porque el mensaje es la persona que lo va a leer pertenece a tu mundo, es un mundo de la inmediatez y lo que tienes que hacer es sorprenderle todo el rato para que siga leyendo. Y contrasta esos dos modelos de educación en la recepción que de él tienen los alumnos. Es un texto que se montó en Barcelona, lo hizo Pou y José María Pou, y probablemente esté traducido. Os voy a hablar también de Dennis Kelly, que tiene el texto más representado para la infancia y la juventud en el Reino Unido a día de hoy. Siempre habrá alguien que supere, ¿no? Que diga, pues ahora soy yo, ¿no? Pero durante muchos años Dennis Kelly, su texto ADN ha sido el más representado. ¿Qué cuenta ADN? También es para un elenco amplio y es una pandilla de amigos, todos, vosotros lo veréis, o si habéis tenido pandillas sabéis que siempre hay un pegado en las pandillas, uno que está ahí pues porque no se le puede echar, pero está ahí y es parte del grupo y se le tiene cariño, pero es el pegado, es el que no pinta nada. Bueno, pues es la historia de un grupo de chavales que por accidente a este chaval, al pegado, en un momento en que están pues tomándole el pelo y tal y cual, lo matan. El tipo se cae el chaval se cae por un pozo, se parte el cuello y hay que, la pandilla tiene que ver qué hace, cómo gestiona esa situación. Al principio deciden no contarlo y uno de ellos les ofrece un plan para que no puedan acusarles y a la vez nadie sea acusado del crimen. Lo que pasa es que 2 de la pandilla, que tienen una misión concreta, lo hacen mal, cometen un error y entonces acusan a un cartero y ese cartero va a la cárcel por la desaparición de ese niño. Entonces la segunda parte de la obra es cómo la pandilla sobrevive con el secreto, cómo cada uno de los integrantes sobrevive con ese secreto y con esa culpa, y cuando ya parece que no pueden pasar más cosas, resulta que el chaval no está muerto y aparece. Entonces estos que ya lo han enterrado y que ya le han contado a todo el mundo que qué pena tal, tienen que decidir qué hacen con él
porque son los únicos que se han enterado de que está vivo. Es una manera de escribir típica de Dennis Kelly, que a mí me gusta mucho y que me parece muy interesante para los jóvenes, porque escribe como en el cine, con 3 actos, y en cada acto hay un punto de giro, ¿vale? La primera parte sería, el primer acontecimiento es el fallecimiento del compañero y como el plan que van a hacer para gestionarlo. La segunda parte es cómo gestionan el que haya una persona acusada y en la cárcel por algo que ellos saben que no ha hecho, pero que no pueden decir sin traicionar a sus compañeros. Y la tercera parte sería qué sucede cuando además este tipo aparece. Claro, para entonces las relaciones ya están muy, no voy a decir dañadas, pero sí, bueno, pues deterioradas, y además se añade este último acto final, ¿vale? Millie Thomas. Millie Thomas es una autora estupenda, maravillosa y además relativamente joven, está muy cerca de los conflictos de los que habla. Dust es una obra que se estrenó en Edimburgo y habla del tema del suicidio. Para mí es una especie de qué bello es vivir, porque es un monólogo sobre una chica que se suicida, pero se queda en una especie de limbo, y puede ver cuáles son las consecuencias de su acción. Ve su cuerpo desde fuera, ve cómo reaccionan sus parientes, ve cómo sucede todo y cómo después de suicidarse comprueba que no cumple el objetivo por el que se había suicidado, que era dejar de sufrir y dejar de hacer sufrir a los demás. Es un texto muy interesante, muy bien escrito, con un lenguaje muy joven, sin estas cosas que hacemos la gente como yo, ¿no? Que metemos cantidubi-dubi-dubi, no, está escrito con el lenguaje de hoy y está muy bien. Tiene este otro texto también de Millie Thomas, Problemas del primer mundo, es también muy interesante porque habla de algo que puede conectar muy bien con la juventud, que es la presión que sienten en una selectividad o en un examen que implica una nota de corte a la hora de condicionar su futuro. Es un texto muy bueno, no es un monólogo, tiene más personajes y bueno, está muy bien, aunque a lo mejor necesita una adaptación. Son 6 personajes. También Dust, en el tema del suicidio, pues en la enfermedad mental se han hecho muchos avances y a lo mejor encontráis algo más moderno, pero es un texto muy interesante, ¿vale? Anna Jordan es la caña, es la guionista de la primera temporada de Succession y tiene varios textos para jóvenes. A mí me gustan especialmente Jen, que es la historia de 2 chavales que se quedan solos en casa durante un tiempo, tienen un perro al que llaman Talibán porque es de color, así somos, amigo, y tienen una camiseta, su abuela, que se ha ido dejándoles solos, solo les ha dejado una camiseta limpia, entonces se turnan para ponérsela y salir a robar comida, viven viendo porno y jugando a la Play, y de pronto aparece un tercer personaje, que es una vecina que acaba de mudarse, que también es un personaje dañado porque acaba de perder a su padre, y que empieza con la intención de que ellos no empiecen a sacar al perro o tal, porque ya ve que el perro no sale, y al final se mete en sus vidas y provoca un terremoto. Es una función extraordinaria que habla de pornografía, de juventud, de cómo afecta la pornografía al cerebro de los jóvenes, de cómo la frustración de no poder relacionarse genera la violencia de género, y es un texto con un valor extraordinario. Al igual que Chicken Soup, que es otro texto de Anna Jordan, que habla de un chaval que tiene un problema porque tiene 2 madres, ¿vale? Y quiere tener su primera relación sexual. Encuentra una especie de prostíbulo en una tienda y cuando entra en el prostíbulo se encuentra que allí hay una inmigrante y que él lo que quiere no es tener su primera experiencia sexual, sino ayudarla. Cuando sucede eso, pues la otra persona le dice que ella pertenece a una cadena, no se lo dice así, pero a una cadena de capitalista y que tiene que ofrecerle determinados servicios porque les están grabando. Y si no hay intercambio, puede que a ella la castiguen. This is Our Youth es un texto generacional maravilloso de Kenneth Lonergan,
hablaros de Susan Le Beau, autora canadiense que tiene varias funciones, El Ogrito, Tres Hermanas y Gretel y Hansel, que es una maravilla, hablando de conflictos de la infancia, pero que puede encarnar la adolescencia. Os recomiendo muchísimo leer a Susan Le Beau alguno de estos 3 textos y, bueno, si podéis llevarlos a escena, vais a disfrutar. Y por último, Azama, Michel Azama, tiene 2 textos para jóvenes que son Cruzadas, que está desgraciadamente de moda, porque habla del conflicto palestino-israelí, está escrito durante la primera intifada y habla de Jerusalén como centro de todas las miradas, de la cruzada de los niños, y también tiene una Ifigenia, y cerramos el círculo volviendo a los clásicos, maravillosa, una revisión moderna de Ifigenia que os recomiendo mucho. No quiero extenderme más, espero haberos inspirado, no haberos aburrido, y en cualquier caso os doy las gracias y espero que haya otros vídeos también del otro muro en los que podáis obtener herramientas, conocimiento y sobre todo algo que podáis llevar a la escena y que podamos compartir. Muchísimas gracias.